En las últimas horas, como lo informábamos ayer y le hacíamos la invitación, desde la Bolsa de Comercio de Córdoba se realizó una nueva presentación del balance de la economía argentina. Estamos hablando del 27º entrega de este balance para analizar qué sucede con nuestro país, cuáles son los rumbos, algo que nos preguntamos todos, sobre todo en un contexto como este atravesado por la pandemia. Pero para más información lo vamos a saludar a Lucas Navarro, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Muy buenos días, Lucas. Joel y Flavia, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días. Bueno, ayer una invitación muy importante con autoridades y figuras relevantes para la economía de nuestro país. ¿Cómo fue los pormenores de esta presentación? Y sobre todo lo que todos nos preguntamos, ¿cuáles son los datos que arroja este balance positivo? ¿En algún momento podemos hablar de balances positivos en nuestra economía? Bueno, fue un evento que realizamos en el día de ayer, a la tarde, en donde efectivamente, como mencionabas, hicimos la presentación de los resultados de nuestro trabajo anual, que es el balance de la economía argentina 2020. Es un extenso informe que cubre los principales hitos que marcaron la marcha de nuestra economía en el año pasado y que en donde también, como bien recién hacías referencia, hablamos de las perspectivas para este año. El balance de este año que presentamos ha sido muy oportuno para la situación que estamos viviendo actualmente, porque cubrimos de cerca todo lo que pasó el año pasado en términos del tratamiento del impacto económico de la pandemia, cómo eso se vinculó a la cuarentena, los resultados que tuvieron tanto la parte sanitaria como la parte económica, asociados a haber tenido una cuarentena tan estricta el año pasado y al mismo tiempo haber tenido un paquete de medidas de apoyo del gobierno que ha sido bastante modesto en relación a otros países. Eso es algo que advertimos nosotros que ocurrió el año pasado y que ha tenido como consecuencia una caída del PIB que ha sido de las más altas de toda la región, solo superada por la caída que tuvo Perú en la actividad económica. Eso por un lado. O sea, como conclusión vemos que no ha sido bueno el manejo tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, de medidas económicas, del impacto que tuvo la pandemia en nuestra economía. Y Lucas, luego también destacamos una serie de medidas, de decisiones, de políticas que significaron controles de precios, aumento de la presión impositiva, cierre de la economía, cepo cambiario, más restricciones al comercio exterior que en definitiva agravaron los problemas estructurales que venimos arrastrando del pasado y que generaron un clima poco amigable para los negocios, un clima de desconfianza, de falta de credibilidad, que en definitiva, junto con el impacto directo de la pandemia, ha tenido resultados muy malos en términos de por ejemplo, el cierre de empresas. El cierre de empresas en el año pasado alcanzó a 18.000 empresas, de las cuales 2.000 son empresas que dejaron de existir en nuestra provincia de Córdoba. Y bueno, en virtud entonces de un análisis de políticas que no tuvieron el impacto de mitigar los efectos económicos de la pandemia, más decisiones de política que agravaron problemas estructurales previos que incluso no tenían nada que ver con la situación de pandemia, concluimos que lo que pasó fue que se agravaron las distorsiones que afectan el funcionamiento de la economía argentina, y en ese contexto es que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa ahora en 2021? ¿Qué tenemos que mirar para ver qué va a pasar con la economía en 2021? Y un tema clave es justamente el tema de los casos. Los casos están disparados, están en un nivel muy, muy elevado. A su vez no tenemos buenos avances todavía en el plan de vacunación, entonces eso puede llegar a gatillar mayores restricciones a la movilidad que afectan a la economía. Claro. Entonces abrimos el signo de pregunta sobre qué va a pasar en ese ámbito, y por otro lado también abrimos el signo de pregunta respecto a qué impacto va a tener, sobre todo en el consumo, esta fuerte aceleración inflacionaria que venimos viendo en el primer trimestre del año, que si bien se va a calmar en lo que sigue, no va a generar una pérdida de poder adquisitivo en los salarios. Los salarios se esperan que no suban en más de 30-35% este año, y la inflación va a terminar
con suerte, por en torno al 40% este año. Quiere decir que los salarios no le van a ganar la inflación este año, eso va a hacer perder poder adquisitivo a las familias, y en definitiva eso también va a afectar el consumo y va a afectar negativamente la actividad económica. Entonces son los dos factores que vemos claves para seguir a los fines de determinar qué va a ocurrir con la actividad de nuestro país en este año, que es un año además electoral, en donde tenemos las elecciones hacia el final de octubre, y en donde, bueno, estamos conviviendo con esta situación de pandemia al mismo tiempo. Lucas, particularmente de este balance, ¿cuál es el nivel de incidencia que tuvo la pandemia en la economía y cuántas fueron decisiones incorrectas o decisiones que después no tuvieron los resultados que esperaban desde el Estado Nacional? No estoy escuchando. Ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación, pero particularmente la inquietud, Lucas, tiene que ver con la situación económica actual. ¿Qué parte de incidencia ha tenido la pandemia y qué parte han sido decisiones incorrectas, si me aceptás el término? Bueno, escuchando. Ahí ya vamos a tratar de recuperarlo a Lucas, y particularmente le planteaba esta pregunta porque en lo que es la lectura política, hoy por hoy desde el oficialismo, esencialmente el Estado Nacional es el encargado de conducir el camino de la economía. Toda explicación sobre la situación actual se remite a los efectos de la pandemia y, si no, eventualmente al gobierno anterior. Y particularmente desde el lado de la oposición se le adjudica todo lo que es situación económica a yerros o decisiones incorrectas, como si no hubiera una pandemia de por medio. Y efectivamente es lo que está sucediendo en lo que es lectura específicamente política. Después, en lo económico, sacando los partidos de lado, sacando lo que es los intereses políticos, bueno, la situación a veces es distinta, ¿no? Bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con las proyecciones. Hablaba recién Lucas Navarro de una proyección de inflación que va a estar por encima del 40%, muy alejada de la proyección que tenía Guzmán sobre el año pasado. Bueno, lo vemos a diario ya, incrementos que han superado la barrera incluso del 30%, así que bueno, mientras tanto veremos cuáles son el resto de los datos que arroja este informe. Lo vamos a continuar desarrollando. Recién en comunicación con nosotros vía Zoom Lucas Navarro haciendo la presentación de este balance económico Argentina de la Bolsa de Comercio.